Sí, así es. El sol sale hoy por última vez, ¿verdad? En este 2023. Y durante todo ese 2023, en medio de ese balance que pretendemos hacer sobre qué cosas podemos ponderar, sobre qué cosas quejarnos, sobre qué cosas nos dejaron lección, pero sobre todo en términos de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿cuáles fueron los problemas de la colectividad que más han preocupado? Y las encuestas, incluso en este año que ha sido un año preelectoral con sus particularidades, la gente se ha quejado. De hecho, se viene quejando desde hace mucho tiempo, pero lo hizo también este año sobre el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la criminalidad, el tema de la delincuencia. ¿En el top 3? Es así, en el top 3 y eso es permanentemente. Es importante, Federico. Y yo creo que vale la pena que nosotros pongamos sobre la mesa el tema, porque yo creo que hay muchas confusiones respecto a la seguridad ciudadana, a la violencia como tal. ¿Qué es criminalidad? ¿Qué es delincuencia? ¿Cómo nosotros podemos aportar y apostar a la seguridad ciudadana? O otros tipos de violencia que pueden venir incluso desde lo público. Entonces, ese discernimiento, porque nosotros cerramos, por ejemplo, con una cantidad importante de feminicidios. Ahora, ¿dónde nosotros colocamos el caso de los feminicidios? No es un tema de criminalidad, pero tampoco ese es un tema de delincuencia, de esa delincuencia. No, es un tema de convivencia. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que es importante que tomando quizás como punto de partida, quizás, yo propongo, no sé qué ustedes dirán, la seguridad ciudadana como tal, ¿no? Sí, pudiéramos entonces hacer una buena discusión. Mira, yo por mucho tiempo estuve muy cerca al Ministerio de Interior que manejaba todas las estadísticas desde una alianza estratégica entre el PNUD y el Ministerio de Interior para manejar los datos que tienen que ver con la seguridad, tanto en el tránsito. Era observatorio de política de seguridad ciudadana del Ministerio de Interior y el PNUD. Y ahí siempre se identificaba que alrededor del 70% de los hechos criminales ocurrían en medio de la convivencia. No los hechos criminales, sino más bien los asesinatos, ¿verdad? O feminicidio, o dentro de la familia. Dos compañeros, dos amigos jugando, uno con otro domino. Uno entendió que esa no era la ficha y por eso lo mató. Un parqueo, dos vecinos, que uno se puso en el parqueo de otro y lo mató. La esposa, el esposo, los vecinos, los amigos. La mayoría de las muertes en República Dominicana ocurren dentro de un clima de confianza. Eso es una pandemia que la gente no le ha llamado la atención. Y con esto concluyo por esta parte. Dentro del clima de convivencia mueren más personas que por la delincuencia común. Para que ustedes sepan. Es decir, por ejemplo. Dos amigos que están jugando domino mueren más en ese esquema que atracados en una vía pública. Exacto, eso es lo que se llama la violencia social. Está la violencia criminal, que puede ser criminalidad organizada o criminalidad individual. Es decir, un tipo que sale a atracar es violencia criminal, pero es individual. Ahora, si es una organización criminal para el delito, entonces entran otros componentes. Pero ciertamente, los números que arrojan las estadísticas de heridas o muertes está en el tema de la violencia social. Y es que la sociedad dominicana, que no era así antes, se ha venido desvirtuando y se han perdido las conexiones sociales entre comunitarios, por decirlo de alguna manera. Aunque puede llegar un individuo que no es de un residencial, coge un parqueo que le pertenece a alguien y el dueño de ese parqueo llega y genera una situación que puede terminar en muerte. Es violencia social, pero entre dos gente que no se conocen. O sea, hay varias formas diferentes de cómo se produce la violencia. No, pero la mayoría es cuando se conocen en convivencia, que dice la estadística. Sí. Pero por al final de cuentas es como también una cosa es la discusión teórica, que incluso las discusiones teóricas se sostienen en modelos teóricos de escuelas diferentes y a veces las discusiones se quedan en lo semántico o en lo conceptual, pero si vamos de lo general a lo particular, de lo general a lo específico, a lo que el ciudadano le impacta, en lo que el gobierno, en lo que el ministerio, en lo que el Estado dominicano explica, clasifica y establece los tipos de violencia. La pregunta es, ¿cómo percibe la gente? ¿Cómo le afecta en su intimidad lo que, sin importar la etiqueta, sea la violencia?
cuando una persona sale de un barrio para caminar a la estación del metro o para coger un motor que lo lleve a la estación del metro o a un autobús, el riesgo que esa persona puede percibir que le puede ocurrir algo a él, en definitiva es el punto de partida para la definición de violencia. Y a veces, por eso, cuando el ministerio, y no me refiero ni siquiera a esta administración, es una discusión que tiene 20 años dándose del observatorio, Félix, cuando desde el Estado Dominicano se plantean estadísticas y se dice, no, la criminalidad está bajando porque tanto por 100,000, no, la violencia va bajando porque tanto robo por 100,000. El tema es que son dos lenguajes diferentes, el lenguaje técnico, institucional, estatal, que choca frontalmente con lo que la gente percibe, que como no lo han educado, que es lo que tú quieres hacer con este ejercicio, que no le han dicho la diferencia, la gente no sabe dividir y segregar. Mira, ustedes están hablando chino, pero aquí hay violencia. Por ejemplo, porque la gente dice, bueno, pero es que nosotros no podemos con la violencia. Bueno, no podemos con la violencia cuando salimos, por ejemplo, a la calle, cuando salimos a manejar, cuando el problema educativo que tenemos pendiente se nos impone. Y cuando un tipo por no pararse 10 segundos te choca y después vienes ahí el cruce de palabras y eso genera violencia. O la violencia que te vulnera cuando tú sales y entonces te encuentras con un delincuente de esos comunes que te violenta porque te roba. O señor, el caso, y es penoso, a mí me lacera el alma si quiere hacer la referencia a esto, porque entonces estamos en la violencia sobre la violencia que parece social, pero que también parece del Estado, por la ausencia de política. Lo que pasó, por ejemplo, en el día de ayer con el caso de la señora de 75 años y su hijo que supuestamente intentaba violarla, pero que al final no fue así, pero que entonces cayó en manos de violentos conscientes que terminó muerto. No, pero espérate, yo creo Entonces, que no se ha aclarado muchos bien. tipos de violencia, tú sabes, Gray, por ahí Sí. me inquieto. No, para ver si La violencia del Estado es la peor de deberíamos buscar la información. O tenemos un diputado Ciertamente. que por allá te admite que él estaba generando violencia a través de los negocios del bajo mundo, precisamente, y que impacta todo. Eso también es violencia. Hoy pudiéramos inclusive localizar a Pesqueira. Bueno, ya Pesqueira no está ahí, ¿verdad? ¿Quién es que está ahí? No me acuerdo quién está ahí ahora. No está. Pero bueno, el tema es... Iván está. Iván Mato. Bueno, pero el tema es que yo no estoy seguro si fue la turba o si fue en el destacamento ya apresado, que lo mataron a una paliza. Es en el destacamento. Fue en el destacamento, Ivonne. La autoridad... Con el destacamento, Ivonne. Y creo que fue violentado sexualmente, según creo que vi en una de las publicaciones. O sea, es tan aberrante el intento, porque dice el expertise médico que esa señora finalmente no fue violada. No lo fue. No fue violada, pero se aseguró que fue violada y entonces lo apresan y en el destacamento lo matan de una paliza y creo que fue violentado sexualmente también. Introducen incluso un palo por sus Óyeme. genitales. Pero miren, Óyeme. escuchándolo, yo estoy claro en que hay que hacer una caracterización de las formas de violencia. Hay una violencia, hija, de la banda y de los grupos dedicados como una práctica corriente de acumulación de recursos que es notable en el país. Los bandidos, los que se organizan, la corrupción entera que propicia violencia en función de beneficiarse particularmente o de expandir un sentimiento. Entonces, hay una fuente de violencia hija de la actividad delictiva. Pero hay una violencia hija, como ustedes dicen, de la degradación de las relaciones humanas, que aquí ha tomado fuerza. Y hay una violencia producida por las instancias públicas. Mira, Aquí hay tres fuentes de violencia que hay que tomarlas en cuenta, porque que a esta altura del juego un agente de la policía recurra a su bacana frente a un infeliz, o que un capitán organice con su propio recurso usar la institución para una cuestión personal que no tiene que ver con sus funciones. Son cosas que están ahí. Las tres áreas han crecido en el país. Yo no sé cuál es superior, pero no quiero mira que Lajara. pasemos por alto el hecho de que hay esa triple manifestación. Lajara,
de la violencia. Antes de ir contigo, decir, por ejemplo, dígame si no es violencia el hecho de que ahora no se haga una expertise, no se haga una autopsia para determinar cómo murió ese señor, por ejemplo. Sí. Eso también es violencia. Lo que tengo Es violencia que lo conducirá a la implica la justicia. debilidad de nuestras instituciones. Lo que tengo es una imagen de soporte justamente para el tema que estamos conversando, que nos gustaría que Henry la ponga. Miren, ese triángulo de la violencia es el triángulo que el famoso filósofo y sociólogo noruego Jonathan Galtung o Hartung, como ustedes le quieran llamar, que es uno de los especialistas que conoce y ha filosofado más sobre el tema de la seguridad desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? Y él identifica tres grandes rubros, en este caso o ejes. Dice, número uno, la violencia directa, que es la violencia que todos conocemos, que es una violencia visible, ¿verdad? Donde hay algún tipo de agresión, de agresión, ya sea física, verbal o como sea. Él también identifica lo que es la violencia cultural. Ese es peor todavía. Porque esa es la violencia que a ti te comienza a educar desde chiquito que la mujer no es nadie, que el hombre es todo. No te quede dado. Si no te quede dado, los hombres no lloran, la mujer tiene que... Esa violencia cultural que déjalo. Esa violencia cultural que a través de los años te la inculcan. Y también identifica la violencia estructural. Esta violencia es todavía peor que la cultural, porque es la violencia que se puede ejercer desde el Estado, donde a través del poder coercitivo que puede tener una estructura gubernamental, social o política, te imponen cosas inclusive yendo en contra de tu propio principio y que no te dejan a ti tal vez guiarte por un camino correcto, comportarte luego en convivencia y en sociedad como corresponde. Ese es uno de los sociólogos que más estudia sobre el tema, y ese triángulo de la violencia directa, violencia cultural y violencia estructural, son temas que hay que trabajarlo desde las escuelas. Así es. Miren, señores, lo primero es, cuando entramos en una discusión de este tipo, saber a qué tipo de violencia nos referimos. Porque hay violencia tan sublime que se ejecuta a través de una mirada. Sí, claro. O sea, por eso, y eso está categorizado, el tipo de violencia. Ahora, aquí, para avanzar hacia la violencia al estudio de la violencia que se aplica a través de una mirada o a través de un gesto, hay que primero estudiar la violencia más brutal. ¿Cuál es? La que viene atada a una actitud criminosa. La violencia criminal. La violencia de convivencia, la violencia institucional, son manifestaciones de la violencia más terrible que todas las otras. Entonces tú, para tipificar eso, por ejemplo, ¿cuáles son las expresiones más violentas? Y a mí me seduce esta conclusión. Aquí hay tres tipos de violencia que contaminan todo el tejido social y en la individualidad y la colectividad. La violencia de convivencia, que es hija de dos elementos fundamentales: la falta de educación para la convivencia, que impide al individuo resolver su conflicto a partir de mecanismos que no lleguen a la exacerbación del ánimo. Porque una sociedad que no se educa para la convivencia, que no se enseña al hombre a razonar, es una sociedad que está condenada a vivir en un alto nivel de convivencia social, a un precario nivel de convivencia social, que es lo que ocurre aquí, que la gente se mata en un juego de dominó. En un área para compartir y entre amigos, porque los dominos se juegan entre amigos por lo general. En el 90% de los casos se juega entre amigos. En una sociedad con unos niveles de precariedad en educación, como lo que tiene República Dominicana, no se puede aspirar a que haya convivencia social. Pero además, tú le sumas a eso el hecho de que en la sociedad dominicana no hay régimen de consecuencia. Debilidad institucional. Tú vas al Ministerio Público a denunciar, una mujer va al Ministerio Público a denunciar que el marido la está amenazando,
y el Ministerio Público le entrega una orden de alejamiento a ella. Para que ella se la entregue a él. Oye, para notificarle a él que no se puede acercar a ella. Oye, la institucionalidad... Violencia estructural. Exacto, porque no hay régimen de consecuencia. La institucionalidad está al servicio de la promoción de la violencia. Ahora es que el Ministerio Público, en el 2023... Mira aquí la carta con la que te voy a meter preso si me vuelve a joder. En el 2023. Porque Eso es lo que dice. ahí hay unas mujeres que están en el Ministerio Público sumamente sensibilizadas con el tema de la violencia contra la mujer. Ahora es que eso tiene visibilidad en este país, pero eso hasta ayer no era visible. Sin embargo, ni siquiera le dan tanta importancia a eso, Domingo, a ese trabajo. Yo lo puedo decir incluso hasta por experiencia de mi hija que trabaja y se viven quejando amargamente. Eso no es lo más importante tampoco. Ese grupo de mujeres que sí están sensibilizadas y que ahora se empieza a visibilizar, pero tampoco es lo más importante y ahí se refleja la debilidad de las instituciones. Pero es que no hay un régimen de consecuencia. No es que las instituciones no son débiles. Es que aquí en República Dominicana, la institucionalidad llamada régimen de consecuencia, que existe en cualquier parte del mundo civilizado, aquí no existe. Aquí un tigre con cuarto garantiza que no se le aplique la ley. En Estados Unidos que se la tienen que aplicar. Oye, tiene que... Un Gutiérrez, el PRM lo lleva como candidato. Y lo sabía porque a Fafa se lo dije 1000 veces en rumba, en las elecciones. Le dije, ese narcotraficante. Le dije toda la provincia donde el PRM llevaba narcotraficantes. Se lo dije a Fafa. ¿Cómo lo lleva hoy? Pero lo lleva ahora. También. Escondido. Sí. Ahí tiene como 8 o 10 narcotraficantes Calladito. como candidato a legisladores. Gente que incluso cumplieron condena como narcotraficantes. Oye, como legislador, el PRM ahora escondido porque no creen en el combate a eso. Mentira. Todo es simulación ahí. En el PRM, yo lo digo así con toda responsabilidad, todo es simulación. Están llevando ahí todos los narcotraficantes que ellos han podido pasar por abajo. Y ellos lo saben todito. La dirección del PRM sabe todos esos narcotraficantes a los que yo me refiero. Todo. Igual como lo de Fafa me lo enfrentaba. Fafa, un héroe nacional, me enfrentaba a mí, en mi cara, cuando yo denunciaba eso, en las elecciones pasadas, en el 20. Porque eso es la cultura del PRD, que ahora se llama PRM. Los otros no. Los otros tratan de cubrir la fórmula, porque también tienen su alianza con los narcotraficantes y los lavadores. Por eso que tú ves todos esos riferos que llevan los otros también. Entonces, esos riferos vienen del lavado de dinero del narcotráfico. Una cosa tras la otra. Oye, esos riferos, la mayoría, el 90% de los riferos de República Dominicana, de cada 10, 9, construyeron fortuna al amparo. Y algunos comenzaron como pequeños vendedores de droga en Nueva York. Y vinieron aquí, se limpiaron y se dedicaron a lavar dinero en narcotráfico de los mismos vinculados, de los mismos que los suplían a ellos de droga. Y ahora están llenos. El Congreso Nacional está lleno de riferos. el Congreso Nacional ha devenido a veces en casi como si fuera una lavadora por la cantidad de gente. Ahora, eso donde lo podemos nosotros, Domingo, Federico, Lajara, Graimer, Fafa, donde nosotros podemos ubicarlo cuando entonces nos ponemos a analizar el tema de la violencia, que en la lógica de la gente Bueno, solo la ven cuando son agredidos por un delincuente común. Te quiero aportar algo a eso, Ivonne. Mira, nosotros tenemos una violencia acendrada culturalmente en toda la estructura social. Uno de los compañeros dijo ahorita que lo primero que le decía su mamá a uno o su papá era: si te vuelve a dejar dar, soy yo que te voy a dar de nuevo. Tú no te puedes quedar dado. Y si te deja dar, yo te voy a dar encima de eso. Encima de ese tablazo te voy a dar yo. Y cuando usted vaya mañana a la escuela, a mí no me vuelva con el cuento. Rómpele la boca. Que te dio. Usted va ahí y le va a entrar. No, rómpele la boca. Rómpele la boca. Y que me llamen. Y que me llamen a mí. Entonces, cuando esa generación completa crecimos con ese nivel de violencia, de incorporación, de respuesta violenta a las situaciones de confrontación, cual que sea. Nos mandaban a ser violentos en la cultura pasada de nuestros
padres y abuelos y tíos y demás. Esa es la violencia producto de la cultura. Claro, cultural. culturalmente es Sí. metida en el ADN nuestro. Entonces, El hombre es el macho de la casa. el hombre es el macho de la casa y el hombre no llora, reprimiendo una emocionalidad necesaria en las personas, que el hombre no llora. Entonces, cuando tú ves todo eso desplegado por décadas, repitiéndose constantemente, uno nace, uno se recompone un poco porque ha estudiado y ha educado y sabe y comprendió la fenomenología de la violencia por estudio, por lectura, por experiencia, por análisis de datos, pero uno no creció para ser pacífico ni para resolver conflictos, ¿no? Ustedes saben, yo siempre hago una... Porque además si tú le sumas a eso el problema de la inequidad, por ejemplo, ¿no? Que también es otro componente. Ustedes mencionaron la mirada ahorita. Una mirada mal. La mirada... A nosotros en nuestra época. Con una mirada. La mamá de uno, la tía o el papá, le daba una mirada a uno que uno se encogía Una espiritualmente. cortada de ojo. Una Sí. puerta de ojo. Que uno no solo se iba de donde, para eso era, para que te fuera de ahí, sino que te encogía emocionalmente. Yo siempre hago una pregunta, Graeme. Yo digo, ¿por qué los pollitos comen maíz? Conversando con amigos. Porque la gallina enseñó al pollito que lo que el pollito debe comer es maíz. Entonces, por eso hay muchas cosas que deben de ser siempre dirigidas desde la política pública del Estado, desde la estructura cultural, desde la estructura directa, desde la estructura estructural. Tiene que ser así obligatoriamente para que la gente entienda de que hay comportamientos que son adecuados y comportamientos que no son adecuados. Cuando el viernes pasado conversábamos nosotros sobre el video, que creo que era en Armenia el video, y mire dónde estamos hablando de ese video, de un video donde dice un niño que no le doy porque es una niña, no le puedo dar. Y mira cómo vino a llegar hasta aquí, un buen ejemplo de cómo mostrar, de cómo enseñar una cultura correcta. Miren, señores, yo creo que estamos frente a una realidad de la caracterización formal de la cultura en general, pero específicamente de un país más que en otro. El hecho de la primacía, que te la da la jerarquía, que te la da el dinero, o con el desprecio genérico te la da ser varón frente a hembra. Tú tienes el resultado de una visión donde la supremacía te la da la jerarquía, lo cuarto, o tu condición de género. Pues el resto son detalles, pero de ahí es que lo sacan todo. Tiene que ver con la débil educación acerca de la convivencia y del respeto entre uno y otro. Tú reconocer los derechos a aquel igual que a mí o a una mujer igual que a ti es una batalla que todos los días te la desmienten, aunque te la prediquen. Y el hecho real de que con dinero tú puedas comprar todo, incluyendo tu legalidad, tú lo ves también manjado. O en nombre de que tú eres el jerarca, tú puedes tomar la licencia de robar y hacer de todo. ¿Y tú es un déficit de la importancia de la igualdad en el trato, de la transparencia y de la impunidad, que son los que condicionan todas estas cosas.